Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 456, el primer creyente. Si se lo contara a papá, él sin duda intentaría capturar a esa persona. Entonces le crecería la nariz y nunca más volvería a recibir esas muñecas mágicas. Pero si ella no se lo decía, ¿y si esa persona quería hacerles daño a papá y a mamá? No, no hay de qué preocuparse. Papá era muy poderoso. Siempre era él quien hacía daño a los demás, nunca al revés. Bernadette tuvo una avalancha de ideas en su cabeza y finalmente decidió mantenerlo en secreto. Parecía una decisión cuidadosamente meditada, pero en realidad, fue simplemente el resultado inevitable de la habilidad de Edward para guardar secretos en acción. Al pensar en esto, Bernadette negó con la cabeza. El tío Green no vino a verme. Oh. Roselle asintió con indiferencia. De acuerdo, coman despacio. Papá tiene otras cosas que hacer. Adiós, papá. Bernadette se volvió hacia su madre. Mamá, estoy llena. Saltó de la silla y salió corriendo del comedor, volviendo directamente a su habitación. Tras asegurarse de que nadie la había seguido, cerró la puerta con llave y sacó la muñeca de la sirenita del pequeño armario debajo de su cama. La tocó con delicadeza, llegando una vez más a aquella isla cada vez más hermosa. Como antes, tras terminar una canción aguda y clara, la sirenita nadó de vuelta a la playa. Su brillante cola de pez se transformó rápidamente en un par de piernas mientras caminaba hacia Bernadette. Comillas a. Bernadette se quedó paralizada y luego gritó rápidamente: comillas, no, no vayas a tierra. Ese príncipe ni siquiera sabe que fuiste tú quien lo salvó. Pero la figura de la sirenita se onduló y se retorció repentinamente, transformándose en Edward. Soy yo. El rostro ansioso de Bernadette se tensó, agarró un puñado de arena y se lo arrojó furiosamente, pero su figura era como transparente, dejando pasar los granos sin dificultad. Comillas, tú otra vez. Bernadette murmuró: comillas, ¿acaso no sabes que un caballero no puede entrar en la habitación de una chica cuando le da la gana? ¡Qué fastidio! Ya es la tercera vez y todavía no me has dicho quién eres ni qué haces en mi casa. Te lo dije desde el principio, solo quería ver al legendario hijo del vapor. Simplemente te fijaste en mí, solo vine a comprobar si cumplirías tu promesa. Entonces, ¿por qué no te reúnes con mi papá abiertamente? ¿Por qué andas a escondidas? Debes ser un tipo malo. Jaja, solo soy un hombre común y corriente, pero tu padre, él es el favorito de Intis y de las iglesias, ¿cómo podría reunirme con él cuando quisiera? Edward se acercó y se sentó a su lado. ¿Ya que crees que no soy buena persona, porque no me tienes miedo? Comillas, ¿por qué debería tener miedo? Ella resopló: si te acercaste a mí, es solo porque quieres lastimar a papá, usándome en su contra. Pero antes de que intentes nada, estoy perfectamente a salvo. Además, mi papá es el hombre más fuerte del mundo, no le teme a tus planes. En cuanto te delates, te atrapará enseguida. Así que te aconsejo que dejes de lado cualquier idea descabellada. Solo entrégale todas las muñecas mágicas con obediencia, y hasta podré hablar bien de ti delante de papá. Quizás hasta te recompense. Su razonamiento era extrañamente lógico y persuasivo. Incluso terminó con una amenaza y una oferta. El único problema era que confiaba demasiado en la fortaleza de Roselle. Pero en realidad no se le podía culpar a ella. Con tan solo 5 o 6 años, era natural creer que el padre era omnipotente. Sobre todo cuando, durante años, Roselle había actuado como si lo fuera. Relajarse. Edward sonrió: nunca he pensado en hacerle daño a tu padre. Comparado con Roselle, estoy mucho más interesado en ti. La expresión de Bernadette cambió 3 veces en un instante. Retrocedió con un movimiento rápido, mirándolo fijamente con sus ojos azules llenos de recelo. Comillas, realmente eres un pervertido. Golpe. Comillas, ay. Edward se teletransportó a su lado y le dio un ligero golpe en la cabeza. Comillas, ¿qué es exactamente lo que Roselle te ha estado enseñando? ¿Qué clase de paternidad es esta? Ella se puso erizada de inmediato, lista para abalanzarse. Comillas, no te atrevas a insultar a papá. Vale, vale, Roselle es la mejor, ¿de acuerdo? Edward no tenía ganas de discutir con una niña pequeña, la ignoró y fue directo al grano. Bernadette, necesito tu ayuda con algo. HMPH, ¿y todavía dices que no quieres hacerle daño a papá? Ahora se te ve la cola de zorro. Entrecerró los ojos. Comillas, ¿quieres que lo envenene? ¿O que le ponga algo encima? ¿O tal vez que revele su agenda secreta?
¿Acaso la futura reina mística siempre fue tan intrigante, incluso desde niña? No tiene nada que ver con tu padre. Edward suspiró con impotencia. Solo necesito que recites 3 versos después de mí. ¿Comillas qué? Edward entonó en Hermes. La primera línea es, el soberano eterno por encima de las dimensiones. Bernadette parpadeó confundida. No entiendo lo que dices. Ah, claro, el idioma de Hermes era un idioma místico. A su edad, era normal que aún no lo hubiera aprendido. Pero al ver su expresión impasible, Edward no pudo evitar preguntarse, ¿era realmente ajena a todo o solo estaba fingiendo? No importa si no lo entiendes, solo repite los sonidos después de mí. Bernadette frunció ligeramente el ceño, pensativa. Dilo otra vez. El soberano eterno por encima de las dimensiones. El eterno, soberano, por encima de las dimensiones. Edward continuó, el deconstructor de historias interminables. El deconstructor de historias interminables. Y finalmente, el trascendente del pasado y del futuro. El trascendente del pasado y del futuro. Mientras la escuchaba recitar línea por línea, Edward no pudo evitar recordar aquella vez en la tierra desolada de los dioses, cuando Bernadette había seguido sus palabras tal cual, solo que, en aquel entonces, lo que repetía era la oración del loco. Edward no había añadido todos los adornos floridos que normalmente seguían a la triple invocación. De todos modos, eran en su mayoría simbólicos. El verdadero poder residía en esas 3 primeras frases. Tras terminar la última línea, Bernadette ladeó la cabeza con expresión de desconcierto. ¿Comillas qué significan estas 3 frases? Al oír su vocecita nítida, Edward sonrió levemente. Son solo un conjuro para contactarme. De ahora en adelante, si alguna vez me necesitas, simplemente repite esas 3 líneas. Comillase, pero no los recordaba. Entonces las repetiré, no lo olvides esta vez, repitió Edward con paciencia. El soberano eterno por encima de las dimensiones. El deconstructor de historias infinitas. El trascendente del pasado y del futuro. Bernadette murmuró tras él una vez más. Todavía no. De repente, se dio cuenta de que estaba de vuelta en su habitación. Todo lo que acababa de ver había desaparecido. ¿Cómo se fue? Esperó unos minutos más, pero no pasó nada. Dejando a un lado la muñeca de la sirenita, corrió a su escritorio, sacó el diccionario de Hermes que una vez le había pedido insistentemente a papá y comenzó a hojearlo rápidamente. Al cabo de un rato, la cerró con el ceño fruncido. No había logrado comprender el significado de aquellas frases. Bernadette era muy lista, sí, pero solo tenía 6 años. Su único motivo para siquiera intentar leer Hermes era la curiosidad infantil, al ver a papá usar ese lenguaje tan misterioso con tanta frecuencia. Pero pronto le resultó aburrido y dejó el diccionario a un lado. Papá dijo, este idioma es místico, se usa para obtener poderes mágicos. Entonces, las 3 frases que ese hombre me hizo recitar, ¿también sirven para usar alguna habilidad? Dijo que es un conjuro para contactar con él. ¿Es eso cierto? Bernadette apoyó la barbilla en las manos, pensativa. Tal vez debería preguntarle al tío Edwards. Siempre está encantado de enseñar. Edward retiró la espiritualidad que había estado utilizando para sostenerla, falsa realidad, luego dio 4 pasos hacia atrás para ascender al castillo de Sefira. Como siempre, lo recibió la infinita niebla gris, donde colgaban estrellas de color rojo intenso, algunas cerca, otras lejos. Pero esta vez, una pequeña estrella palpitaba débilmente, expandiéndose y contrayéndose una y otra vez, pequeña pero incesante. Edward liberó su espiritualidad hacia ella, dejando que la niebla carmesí se extendiera. En el instante en que se tocaron, su mente zumbaba. Visiones borrosas y distorsionadas nadaban ante él, acompañadas de voces fantasmales y superpuestas de súplica. El soberano eterno por encima de las dimensiones. El deconstructor de historias infinitas. El trascendente del pasado y del futuro. Mientras la voz nítida y aguda de Bernadette resonaba una y otra vez, superponiéndose a sí misma, las imágenes vagas en la niebla gris se iban aclarando lentamente. Allí estaba Bernadette, con un vestidito, su larga y suave melena castaña cayéndole en cascada, y el rostro lleno de dudas y curiosidad. Palabra por palabra, con voz entrecortada, repetía aquellas 3 líneas de oración. Realmente funcionó. Por supuesto, apoyarse en los hombros de un predecesor siempre facilitaba las cosas. Ahora, no solo podía entrar en el castillo de la Sefirá y usar sus poderes, sino que, mediante esta triple oración de estilo divino, podía dirigir el vínculo hacia sí mismo, y podía ver y oír las oraciones de sus creyentes allí, e incluso responderles.
¿Podría el Club del Tarot haberse fundado realmente 200 años antes? Edward soltó una risita para sí mismo. No, una creación tan revolucionaria debería seguir perteneciendo a Klein. Si iba a utilizar el castillo de Sefira para provocar problemas, bien podría inventar algo diferente. Con un ligero toque de sus dedos sobre la mesa de bronce, la larga losa rectangular se disolvió en niebla, reformando su forma como una enorme mesa redonda rodeada de 12 sillas de bronce. Alrededor del majestuoso palacio del gigante, la niebla gris se disipó, dando paso a árboles y flores que brotaban con rapidez. En un instante, el mundo árido se había convertido en un jardín secreto, exuberante y vibrante. Aunque Klein estuviera aquí, probablemente no reconocería esto como por encima de la niebla gris. Ahora que tengo el castillo Sefira, debería poder lograr mucho más en esta línea temporal. Mi próximo objetivo a corto plazo es infiltrarme en la iglesia del dios del vapor y la maquinaria y encontrar a Rhodes. Capítulo 457, el prisionero atado por las circunstancias. Edward cortó su conexión con el castillo de Sefira y su conciencia regresó a la posada. Tras descansar media hora, se dirigió a la calle más animada de los alrededores y comenzó a pasear y a picar algo, tal como había hecho cuando llegó por primera vez a Backlund. Comer, comer, comer. Comer, comer, comer. Dale la vuelta a 360 grados y. Come, come, come. Aunque la gastronomía de Intis había sido a menudo objeto de burla por parte del emperador Roselle, aún conservaba sus delicias únicas, pan de cebolla, caracoles al horno y sidra de manzana. Nada mal. En cuanto al resto, era más o menos igual que en Loen. Filetes, chuletas de cordero, chuletas de cerdo. Daba igual cómo las cocinaras, el sabor no variaba mucho. En comparación con Backlund, Trier de noche estaba brillantemente iluminada. La gente salía a pasear y a disfrutar de la comida. Era casi como vislumbrar el futuro. Edward no pudo evitar suspirar, la llegada de Roselle realmente había cambiado el mundo profundamente. Es hora de volver a casa. Eructaba satisfecho y se levantó del puesto de comida. Justo en ese momento, su espiritualidad se despertó, alguien intentaba adivinar su naturaleza a través del muñeco de Pinocho que le había regalado a Bernadette. Como aprendiz, Edward sabía perfectamente que no debía entregar objetos personales a la ligera. Todo lo que pasaba por sus manos conservaba su rastro, pero como hechicero secreto, su habilidad para guardar secretos resolvía perfectamente este tipo de problemas. Guardar secretos, no se limitaba a proteger los secretos hablados, abarcaba todo lo relacionado con el misterio, incluyendo el bloqueo de adivinaciones. Tras limpiarse la boca, Edward se adentró en la multitud de peatones y dejó que su figura se desvaneciera silenciosamente en la nada. Villa de la familia Roselle. Un hombre de mediana edad, vestido con una túnica negra, sostenía el muñeco de Pinocho y realizaba una adivinación onírica, pero al entrar en el mundo de los sueños, solo vio una oscuridad infinita. Justo cuando pensaba que la adivinación había fallado, una luz resplandeció de repente. De la nada, apareció una marioneta de madera con una sonrisa inquietante fija en él. Al instante siguiente, saltó y se abalanzó directamente sobre él. El hombre abrió los ojos de golpe, despertó del sueño sobresaltado. A su lado se oyó la voz preocupada de Roselle: «Señor Adolf, ¿se encuentra bien?» Comillas. Antes de que pudiera terminar, un chorro caliente le goteó por debajo de la nariz. Al limpiarse con la mano, vio sangre de un rojo brillante. Sacudiendo la cabeza, Adolf, de mediana edad, se secó la hemorragia nasal. No hay problema, solo son las consecuencias de la adivinación. Comillas, reacción adversa, pero si eres un vidente de secuencia 5. La expresión de Adolf se tornó seria. Lo que significa que el dueño de esta cosa es, como mínimo, un semidios. Frunció ligeramente el ceño. Señor Roselle, ¿ha ofendido a alguien últimamente? Yo, claro que no, negó Roselle de inmediato. En Trier, todos saben que yo, Roselle, soy una persona muy amigable. Me encanta hacer amigos. Mientras nadie me provoque primero, me llevo bien con todo el mundo. Pero mientras hablaba, su voz flaqueó. No se sentía del todo seguro. Después de todo, se había vuelto demasiado cariñoso, concretamente, metiéndose en las camas de las esposas de otros hombres. Imposible. ¿Podría ser esto una venganza de algún marido engañado que contrata a un semidios para que venga tras él? No, eso no tenía sentido. Este títere estaba claramente vinculado a ese otro transmigrante, no a sus propias aventuras amorosas. Adolf estaba completamente equivocado.
Aún así, Adolf notó claramente el cambio en la expresión de Roselle. Parece que se le ocurrió algo, señor Roselle. A Roselle se le heló la sangre, cuando viene Zaratustra. El paradero de nuestro líder es siempre impredecible, no lo sabemos. Entonces, ¿puedo pedir ayuda a uno de los semidioses de tu orden secreta? Puedo intentar preguntar por ti, dijo Adolf encogiéndose de hombros, pero ya sabes cómo es. La mayoría de nuestros miembros siguen al pie de la letra la voluntad del líder. Soy uno de los pocos a los que se les permite moverse con libertad. Así que, sinceramente, te sugiero que busques ayuda en la iglesia. Sin duda te protegerán. Ya veo. Gracias, señor Adolf. Justo cuando terminó, un hombre que se movía con rigidez se acercó, agarró a Adolf del brazo y los dos desaparecieron juntos. TSK, la ruta del vidente en la secuencia media-alta es realmente extraña. Roselle murmuró su admiración y luego bajó la mirada hacia el muñeco de Pinocho que tenía en las manos. Si nada más funciona, tendré que pedir ayuda a la iglesia. En ese instante, la muñeca se retorció violentamente. Roselle gritó y la arrojó lejos, solo para ver con horror cómo se convertía en un palo de madera. Comillas, ¿qué demonios? Se precipitó hacia adelante, mirando el palo con consternación. Maldita sea, ¿qué se supone que le dé ahora a Bernadette? Comillas, Grimm, rápido, consígueme un carpintero de confianza. Roselle se rascó la cabeza y gimió. Ah, si tan solo ya fuera artesano, podría hacerme uno nuevo yo mismo. Sí, tendría que acelerar su ascenso. Comillas, vamos, a la catedral de Treveris. La noche transcurrió sin incidentes. Edward pasó otra tranquila velada en la ciudad de Treveris, 2 siglos atrás. No, Lilith la gata corretea por la habitación en una juerga de parkour a medianoche. No, Lilith, la chica que se aferraba a su lado. No había ninguna Audrey con una bandeja de un desayuno abundante dándole la bienvenida con un cálido buenos días. Solo él mismo, despertando de la cama aturdido, desorientado, sin saber cuándo ni dónde estaba realmente. Se quedó junto a la ventana, absorto en sus pensamientos, y de repente chasqueó los dedos. En un abrir y cerrar de ojos, estaba de vuelta en la pequeña villa del barrio de la Emperatriz. Lilith entró dando saltos, sosteniendo con orgullo una enorme rata en su mano. Edward, mira la rata que atrapé anoche. Te prepararé estofado de rata más tarde. Ella alzó la barbilla triunfante. No te lo dije, las ratas son lo más sabroso del mundo, simplemente no sabes apreciar la buena comida. Una mano hermosa y delgada salió de la bolsa de cuero, seguida de la voz de Audrey, Edward, abre. La bolsa se abrió y ella salió con una gran bandeja llena de pasteles, fruta y manjares. Los dejó sobre la mesa y luego lo saludó con una sonrisa. No te quedes ahí parado, ven a desayunar con nosotros. Detrás de ella, Susie, con su cola moviéndose alegremente, estaba acolchada. Comillas, Lilith, vamos a jugar después del desayuno. Comillas, por supuesto, respondió Lilith alegremente. Edward se acercó, y su mirada se detuvo en sus rostros durante un buen rato. Finalmente, cerró los ojos. Cuando las volvió a abrir unos segundos después, se encontró de nuevo en aquella habitación oscura de Treveris, 200 años en el pasado. No me extraña que la llamen realidad falsa. Incluso yo, el usuario, podría sumergirme en ella sin darme cuenta. Pero al final, seguía siendo falso. Sin embargo, el efecto ablandador de su poción Spiritcaster fue una sorpresa inesperada. ¿Podría el autoengaño también ayudar a digerir una poción? Tras lavarse, Edward no salió. En cambio, se tumbó en la terraza, disfrutando del sol. Contando por tiempo, hoy era el día de su regreso al mundo de Harry Potter. Aunque, Earth, no pudo localizarlo ni traerlo de vuelta a Hogwarts, quizás este regreso forzado le depararía un regalo inesperado. Futuro, año 1349. Backlund, en el interior de la gran villa de Earl Hall. Hoy se suponía que iba a ser el día de su regreso a Hogwarts. Sin embargo, aún no habíamos tenido noticias de Edward. Ayer, Audrey visitó la casa del Dr. Aaron junto con Susie para consultar con ese ángel mayor, pero incluso él sabía poco sobre la situación actual de Edward. Hace unos días, Edward fue perseguido en la isla Montaña Azul, cerca de Bayam, por varios semidioses y ángeles de la Escuela de Pensamiento de la Rosa. Incluso se ganó la ira del mismísimo Señor de la Tormenta. Afortunadamente, al final, con la ayuda de muchos, Edward sobrevivió por poco, matando e hiriendo a los perseguidores de la Escuela Rose. Pero él mismo desapareció misteriosamente. Ya no veo rastro alguno de su destino, dijo Bill,
frunciendo el ceño con confusión mientras comía el helado que Audrey le había traído. Pero la Lilith que mencionaste, su destino no desapareció, o mejor dicho, desapareció brevemente, pero luego reapareció. Ella no está en la misma situación que Edward, no sé si lo entenderás, pero aunque no puedo precisar dónde está, puedo confirmar que existe en algún lugar. Edward, en cambio, ha desaparecido por completo. Esta desaparición se asemeja a la muerte, pero es diferente. No la entiendo, para nada. Bill negó con la cabeza y suspiró. A medida que se acerca el apocalipsis, el destino se vuelve cada vez más caótico. Lo que puedo percibir se difumina cada vez más. Incluso los asuntos sobre mí mismo se vuelven inciertos. Así que, puede que no pueda ayudarte, señora de los helados. Audrey recordó aquella conversación, frunciendo el ceño pensativa. La desaparición de Edward, casi parece como si hubiera abandonado este mundo por completo. ¿En qué circunstancias podría haber ocurrido eso? Además de la muerte. Volver a Hogwarts. Sus ojos se iluminaron. Comillas sí. Cuando Edward avanzó a la secuencia 5, obtuvo una habilidad llamada Hogar. Esta le permite a su espíritu, o alma, regresar instantáneamente a 4 coordenadas especiales. Así que su desaparición podría significar que para escapar de la ira del dios, abandonó su cuerpo y usó Eart. Si es así, es muy probable que esté de vuelta en Hogwarts ahora mismo. Eso lo explicaba todo. Audrey sintió un pequeño alivio, pero pronto le surgieron nuevas preocupaciones. Si pudo regresar a Hogwarts con Eart, seguramente también podría usarlo para volver aquí. ¿Acaso se mantenía alejado solo porque la ira del dios aún persistía? Y cuando regresó a Hogwarts, el tiempo en este mundo debería haberse detenido para él. Sin importar cuánto tardara en volver, para ella debería haber sido como si solo hubiera pasado un instante. Y aunque Edward podía encender la chimenea, Lilith no. Entonces, ¿cómo había desaparecido ella también, evadiendo la ira del dios? Una pregunta tras otra se acumulaban en la mente de Audrey, provocándole dolor en las sienes. Susie se acercó con un suave empujón, meneando la cola. No te preocupes, Audrey. Edward y Lilith estarán bien. Sí, Audrey asintió y le acarició suavemente la cabeza. Estarán bien, seguro que sí. Don, 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 don. El tañido grave del reloj del vestíbulo sonó 5 veces. Había llegado la tarde. Audrey alzó la cabeza hacia la ventana, y sus nudillos se pusieron blancos al apretar los puños. Edward, debes estar bien. Cronología, año 1160. Incluso después de las 5 campanadas, Edward seguía en su posada de Treveris. No había regresado al mundo de Harry Potter. Permaneció atrapado en esa época. Aunque en parte lo esperaba, la realidad seguía siendo difícil de aceptar. De repente, recordó el título que se había dado a sí mismo el día anterior, el trascendente del pasado y del futuro. Edward no pudo evitar soltar una risa burlona. Comillas que trascendente, claramente, solo un prisionero atado por las circunstancias. Capítulo 458, El río de la oscuridad eterna hace 200 años. Comillas. Tras respirar hondo, Edward exhaló la sofocante tristeza que se le había alojado en el pecho, se desperezó y recobró el ánimo. A partir de este momento, realmente no tuvo más remedio que asentarse honestamente en esta era, actuar, asimilar, buscar a Lilith, y rastrear 2 características de Beyonder de secuencia 3. La poción característica del errante podría tener que buscarse en la familia Abraham durante este periodo. En cuanto al tejedor de sueños, ¿debería recurrir a los alquimistas de la psicología, al dragón mental, o a ese sacerdote ruso? Ninguna de las opciones sería fácil. Para la mayoría de la gente, avanzar a la secuencia 3 ya era una prueba inmensa. Pero él tuvo que hacerlo 2 veces. Efectivamente, en este mundo no hay gangas. Para disfrutar de la fuerza de las vías duales, hay que asumir la doble carga de la digestión y el progreso. Me parece bien. Media hora después, Edward dejó la posada. Dado que evidentemente tendría que residir a largo plazo en esa época, le era imposible quedarse en un hotel para siempre. Su primer paso debía ser alquilar, o incluso comprar, una casa. Y el tipo de vivienda que alquilara determinaría directamente sus próximos pasos. En aquella época, para alquilar una casa, uno iba de puerta en puerta preguntando a cada familia, o buscaba a un intermediario, quien le mostraba las propiedades disponibles. En esencia, eran intermediarios privados, no instituciones oficiales como en el futuro, donde cada ciudad contaba con agencias de alquiler reguladas.
Edward modificó su apariencia, transformando sus rasgos en un rostro más maduro y anguloso. Se dejó crecer una barba incipiente y oscura en el labio superior y la barbilla, convirtiéndose en la imagen de un hombre de 30 y tantos años. Luego, tomó un carruaje hacia la parte sur de Treveris, al distrito del mercado. En cuanto entró en la oficina de un intermediario dental, varios agentes lo rodearon, con mapas de Treveris en mano, recomendándole con entusiasmo propiedades, la mayoría de ellas en las afueras de la ciudad. Para. ¿Alguien tiene anuncios en Avenue du Boulevard, Quartier de la Maison d'Opera, Quartier del Observatorio o Quartier de la Catedral Commemorative, villas duplex o independientes? No importa. Enseguida, su entusiasmo se desvaneció. La Avenue du Boulevard se ubicaba en el corazón de Trier, hogar exclusivo de la nobleza y la élite adinerada. Las casas allí solo salían al mercado cuando sus dueños quebraban o caían en la ruina, e incluso entonces, eran rápidamente adquiridas por otras familias ricas. Casi ninguno llegó a manos de los corredores. Comillas no, ni siquiera uno. Los agentes inmobiliarios conversaron en voz baja. Finalmente, uno respondió respetuosamente: señor, ciertamente hay casas en alquiler o venta en la avenida du Boulevard, pero esas propiedades suelen cambiar de manos solo entre la nobleza. Rara vez llegan a manos de nosotros, los intermediarios. Sí, señor, le convendría más considerar los distritos cercanos. No están nada lejos. Edward pensó por un momento. Prefiero seguir centrándome en esos 3 distritos. Si no tienen nada, buscaré en otro sitio. Se dio la vuelta para marcharse. Comillas esperar. Un corredor de bolsa con bigote recordó algo de repente. Acabo de recordar que hay una villa en la avenida du Boulevard que lleva 2 meses vacía. Comillas ¿cuál? Ah, te refieres a esa. Pero. El hombre avanzó apresuradamente con un mapa en la mano, señalando con entusiasmo. Estimado señor, esta villa se encuentra en la calle Rose, en la parte oeste de la avenida du Boulevard. Los alrededores son muy tranquilos. Si no le gusta que lo molesten, es la opción perfecta. Edward arqueó una ceja. Comillas ¿cuál es el truco? Alguien murió allí. Pero en serio, ¿qué casa antigua de Treveris no ha visto morir a alguien? Da igual, lo importante es que el precio es barato. Solo un felkin por semana, mucho más barato que propiedades similares. Entonces, una casa embrujada. A Edward no le preocupaba demasiado. Con su fuerza actual, incluso si se topaba con un fantasma del nivel de Medici, no tendría problemas para escapar. De acuerdo, llévame allí. El corredor de bolsa bigotudo organizó rápidamente un carruaje, claramente desesperado por cerrar el trato. Durante el trayecto, no paró de elogiar las ventajas de la propiedad y su precio de ganga. Señor, usted no es de Treveris, ¿verdad?, preguntó con cautela. Entonces, tal vez no lo sepas, pero Roselle, el llamado hijo del vapor, vive en la avenida du Boulevard. Claro, está a cierta distancia de la villa que vas a ver, pero aún así, técnicamente seríais vecinos. Edward soltó una risita. Vecinos, separados por una docena de calles. Bueno. En realidad, las razones de Edward para querer la avenida du Boulevard eran sencillas. En primer lugar, pura suerte, si Lilith realmente se pusiera en contacto con Roselle, vivir cerca al menos aumentaba sus posibilidades de encontrarse con ella. En segundo lugar, su intención era replicar la futura identidad de Klein como Dwayne Dantes, convertirse en noble, establecer vínculos con la iglesia y luego encontrar la oportunidad de tomar prestado a Rhodes legítimamente. Al fin y al cabo, solo necesitaba hacerle unas preguntas al espejo místico, no robarlo. Media hora después, su carruaje se detuvo frente al número 7 de Rose Street, una villa algo desolada. Mucho más grande que la casa adosada que Edward había alquilado en el barrio en Pressborough de Backlund, esta villa no solo contaba con un jardín privado, sino también con dependencias para sirvientes y esclavos. Por los muros y el jardín bien cuidados, era evidente que, aunque deshabitada, la propiedad recibía un mantenimiento regular. Naturalmente, si casas antiguas como esta no se cuidaban, se deteriorarían rápidamente hasta perder todo su valor. Estas habitaciones son para los sirvientes y los esclavos. Esa es la caseta de herramientas. Y aquí. El corredor de bolsa bigotudo recitó las presentaciones con fluidez. Tras recorrer los alrededores, llegaron a la puerta principal. Armándose de valor, el corredor sacó una llave, abrió la puerta de roble y la empujó para abrirla. Las bisagras crujieron con un chasquido prolongado mientras una oleada de aire viciado, cargado de moho y polvo, salía a su encuentro. Como la puerta ya estaba abierta,
El corredor decidió que no tenía sentido seguir teniendo miedo. Entró rápidamente, abriendo cada una de las ventanas mientras continuaba su presentación. Señor, ya le he contado la mayoría de las ventajas de esta casa durante el trayecto. Su único defecto es que el anterior inquilino fue asesinado dentro. Así que, por supuesto, los ricos no quieren vivir aquí, mientras que quienes no son lo suficientemente ricos simplemente no pueden permitírselo. Pero les juro que la calidad de esta casa es realmente de primera categoría. Edward caminó lentamente por el interior. Por alguna razón, una punzada de tristeza le invadió el pecho. Si Lilith estuviera allí, ya estaría correteando por todas partes, subiendo y bajando las escaleras, explorando cada rincón con curiosidad. Abrió su visión espiritual y confirmó que no había espíritus resentidos merodeando por el edificio. Una breve adivinación también confirmó que no existían peligros ocultos. De acuerdo, lo acepto. Firmemos el contrato, dijo Edward. El rostro del corredor de bolsa bigotudo se iluminó con una emoción desbordante. Excelente, excelente. Ya tengo el contrato preparado. Normalmente, el propietario debería estar aquí para firmar, pero ha delegado toda la gestión de la propiedad a nuestra agencia. Lo único que tiene que hacer es firmar aquí. Edward aceptó el bolígrafo y luego, con disimulo, sacó una hoja de papel en blanco, en realidad, un documento falsificado con el encantamiento Confundus, que servía como prueba de identidad, y se la entregó al corredor. Firmó con su nombre. Gorrión de Klein. Cuando vives en el extranjero, la identidad es lo que tú decidas que sea. Pagó por adelantado la mitad del alquiler de un año sin pensarlo dos veces, despidiendo al agente inmobiliario entre interminables reverencias y agradecimientos. Es hora de hacer algunas reformas. Una serie de hechizos de purificación eliminaron años de polvo y humedad. Luego, con unos pocos movimientos de su varita, los muebles opresivos y anticuados se deformaron y transformaron en algo mucho más de su agrado, parecido a la acogedora villa que una vez tuvo en el barrio de la Emperatriz de Backlund. Con la fuerza actual de Edward, era fácil mantener durante mucho tiempo la transfiguración a gran escala que involucraba solo objetos mundanos. Cena fuera, y luego un buen descanso. Después, debería echar un vistazo a los periódicos. Estaba a punto de marcharse, ya vestido, cuando algo le vino a la mente. Espera, llevo todo este tiempo queriendo probar el efecto de Art, pero he estado demasiado ocupado. Ya que estoy libre, podría intentarlo. Tenía a su disposición 4 destinos especiales. El plano astral, ni hablar, sería como lanzarse a la boca del lobo. El mar del subconsciente colectivo, demasiado arriesgado, el dragón de la imaginación había dejado allí algunas contingencias. El mundo de Harry Potter no está disponible actualmente. Lo que dejaba una sola opción, Ciudad Calderón en el mundo de los espíritus. Aunque sin Phoenix el peligro era inevitable, Edward confiaba en poder retirarse a tiempo si fuera necesario. Comillas podría yo, encontrarme con el Fénix de esta era. Con un solo pensamiento, su cuerpo se transformó en forma espiritual. Hogar. En un abrir y cerrar de ojos, su figura se desvaneció de la villa. Un instante fugaz, menos de un segundo, y se encontró en medio del profundo mundo espiritual, Ciudad Calderón. No muy lejos, las mismas murallas en ruinas permanecían en pie, aparentemente inalteradas respecto a su aspecto 2 siglos después. Rápidamente examinó a su alrededor, buscando un pequeño pájaro negro, pero no había nada. ¿No está aquí? ¿O tal vez, aún no ha nacido? 200 años pueden parecer una eternidad para los humanos comunes, pero para una ciudad antigua como esta, no fueron más que un suspiro fugaz. EART funciona sin ningún retraso en el lanzamiento de hechizos. No se trata de atravesar el mundo espiritual, sino de una teletransportación instantánea real, probablemente inmune a cualquier prohibición de teletransportación. Perfecto para escapar. Sin tiempo de espera, sin límites. Bueno, aparte de requerir la forma espiritual, lo cual ya es una limitación suficiente. Mientras reflexionaba sobre la experiencia, Edward sintió de repente una fuerza tenue e insidiosa que le carcomía el cuerpo. Intentó frenar la erosión, pero inmediatamente después llegaron nuevas olas que inundaron la zona. Afortunadamente, para amenazar realmente a alguien de su nivel, secuencia 4, esta corrupción requeriría bastante tiempo, el suficiente para que pudiera marcharse sano y salvo. Elevándose en el aire, Edward ascendió rápidamente por encima de la ciudad en ruinas. Enormes pilares de piedra pálida perforaban la oscuridad, recordatorios de la otrora gloriosa majestuosidad de Calderón. Mientras ascendía aún más, volvió a ver aquel río en la oscuridad,
casi seco. Innumerables almas errantes vagaban a la deriva por el lecho desolado. Así que incluso hace 200 años, el afluente del río de la oscuridad eterna ya era así. ¿Pero por qué? ¿Quién causó semejante calamidad y con qué motivo? Edward se dio cuenta de repente de que había pasado por alto un punto crucial. Dado que se trataba de un afluente, debía conectarse directamente con el cauce principal del río. Si el afluente se secó, significaba eso que el cauce principal también estaba afectado, o peor aún, fue precisamente la desecación de la corriente principal lo que provocó esta desolación en sus ramificaciones. Pero ese río era una Sefirot. Tras un largo silencio, Edward negó con la cabeza. Olvídalo, ese es problema de la diosa de la noche eterna, será mejor que me concentre en sobrevivir yo mismo. Dio un paso al frente y reapareció junto al muro en ruinas. Tras un instante de vacilación, sacó su única varita de repuesto y la apoyó con cuidado contra la piedra. Phoenix se encontraba en peligro protegiendo a Lilith, su destino era incierto. Eso era todo lo que Edward podía hacer por ahora. Si el destino les permitía encontrarse de nuevo, le devolvería el anillo de la piedra de la resurrección de inmediato. Esperó durante más de 10 minutos antes de que su figura se desdibujara y desapareciera, abandonando el mundo de los espíritus. Poco después de su partida, el silencioso afluente del río de la oscuridad eterna se agitó repentinamente. Se alzaron olas negras, y las almas errantes de ambas orillas giraron la cabeza al unísono, para luego caer de rodillas. Mucho tiempo después, un grumo de líquido negro emergió de las aguas turbias y saltó a la orilla. Rodó rápidamente hacia la ciudad de Calderón, dirigiéndose directamente hacia el muro derrumbado. Comillas chirrido. En el instante en que vio la varita, el líquido negro lanzó un grito de excitación y se precipitó hacia adelante, envolviéndola. En cuestión de segundos, el líquido se solidificó, endureciéndose hasta convertirse en un huevo negro. 10 segundos después, el huevo se disolvió de nuevo en líquido, filtrándose en la tierra hasta que no quedó nada. Capítulo 459, encontrar un mayordomo. De vuelta en Trier, Edward llevó a cabo su plan original visitando varios de los periódicos más importantes de la ciudad y pagando por un anuncio. Se busca una gatita pequeña de color negro. Su dueña está muy preocupada. Si alguien tiene alguna pista, por favor, póngase en contacto con Edward lo antes posible. Luego se dirigió a Backlund, donde hizo lo mismo con varios periódicos. Si Lilith viera el aviso, sin duda entendería que él la estaba buscando. Para los demás, sería simplemente un anuncio común de mascota perdida. Por supuesto, publicarlo era simplemente arriesgarse, una idea que había tomado de Roselle. Las probabilidades eran escasas, pero valía la pena intentarlo. Sin embargo, tras esperar en silencio durante 3 días, no hubo respuesta. Naturalmente, no se limitó a perder el tiempo en casa durante esos días. Tras una preparación mental, Edward se dedicó casi sin descanso al estudio del élfico durante 2 días seguidos, al tiempo que se familiarizaba con las nuevas habilidades adquiridas al ascender a lanzador de espíritus. En la tercera noche, aunque mentalmente aturdido por el estudio, una idea le asaltó de repente. Retrocedió 4 pasos, regresó al castillo de Sefira y usó, loco a la derecha, forzando una cruda y brutal avalancha de conocimiento élfico en su mente. Aunque la mayor parte del coste corrió a cargo del castillo de Sefira, Edward seguía sintiendo que el cráneo se le iba a partir en 2. Afortunadamente, el dolor llegó tan rápido como se fue. Cuando, aturdido, volvió en sí y reabrió el libro de la calamidad, pudo leer élfico con fluidez. Tal como deseaba, consumió la colección de poderes de secuencia 2 del camino del tirano que contenía el libro. En ese instante, Edward no solo recuperó la sensación de seguridad, sino que incluso se sintió abrumadoramente fuerte. En comparación con las sendas del emperador negro y el sacerdote rojo, que se centraban en conceptos y reglas, la senda del tirano era directa y violenta. A simple vista, parecía mucho más poderosa. Por eso, una vez que los Ailot Beyonders alcanzaban el estatus de semidioses, tendían a volverse excéntricos y extravagantes, chispas y relámpagos por donde quiera que iban, lo suficientemente intrépidos como para embestir a cualquiera de frente. Viernes por la mañana. Edward volvió a tomar un carruaje público, esta vez hacia el distrito del mercado sur de Treveris. Al llegar, se dirigió directamente a la zona dedicada al comercio de esclavos y a la contratación de sirvientes o amas de casa. Sí, la esclavitud aún no había sido abolida en esta época. La mayoría de las familias adineradas todavía tenían esclavos como animales de carga.
No fue hasta que la revolución industrial de Roselle se extendió por todo el mundo que la gente, deseosa de liberar mano de obra para su propio beneficio, comenzó a presionar por la abolición. Aún así, la verdadera abolición no llegó hasta más de un siglo después, y todavía muchos nobles continuaron utilizando y comerciando con esclavos en secreto. Aquí en Trier, bastaba con echar un vistazo a ambos lados de la calle para ver a hombres, mujeres, jóvenes y ancianos encerrados en jaulas o encadenados a postes como si fueran ganado, esperando a ser elegidos. Los traficantes de esclavos alardeaban sin cesar de sus mercancías, fuertes, trabajadoras y baratas de alimentar. Los compradores las maltrataban, les apretaban los músculos o les abrían la boca a la fuerza para inspeccionarles los dientes. Era indistinguible del comercio de ganado de generaciones posteriores. Esa era la realidad de la época, a menos que alguien como Roselle estuviera en la cúspide del poder e impusiera decretos desde arriba, no había solución. Edward atravesó el mercado de esclavos y entró en la zona de contratación. Las condiciones allí eran mejores, pero en realidad, la diferencia entre los sirvientes a sueldo, especialmente las criadas, y los esclavos era mínima, ellos también se limitaban a esperar al borde del camino a ser elegidos. La única diferencia era que ellos tenían al menos cierto derecho a elegir. Necesito un mayordomo de confianza. Edward fue directo al grano cuando un hombre se le acercó. Me acabo de mudar a Trier y vivo en una villa en la Avenue du Boulevard. Necesito a alguien que se encargue de todos los asuntos, grandes y pequeños. Eso es sencillo, dijo el hombre con seguridad. Esa es la cualidad básica de cualquier mayordomo competente. Por favor, por aquí. Por supuesto. Tras él, entró en un salón suntuosamente decorado, donde Edward explicó con más detalle su petición. Lo más importante es que quiero tener la oportunidad de entrar en los círculos de la alta nobleza de Treveris. Como saben, he estado en el extranjero durante años. Ahora que por fin he amasado una fortuna, naturalmente espero convertirme en un verdadero aristócrata. Eso, el hombre frunció ligeramente el ceño. Eso es complicado. La alta nobleza de Treveris pertenece a familias con siglos de linaje, son extremadamente herméticas y difíciles de penetrar. Confiar en un mayordomo para lograrlo, imposible. Hizo una pausa y luego añadió, solo conozco una excepción, alguien que pasó de ser un noble menor en decadencia a convertirse en una de las figuras más destacadas de todo Treveris e incluso de Intis. ¿Te refieres al hijo del vapor, Roselle Gustavi? Dios mío, eso es completamente diferente. Su ascenso es imposible de replicar. El hombre pensó de repente en algo. Por cierto, señor, mencionó que se acaba de mudar a la avenida du Boulevard, pero que yo sepa, no ha habido casas en alquiler ni en venta allí últimamente. Comillas a, ¿sí? No lo sé. Señor, ¿puedo preguntarle qué dirección está alquilando? 7 Rose Street. El hombre se quedó paralizado a mitad de camino, y luego asintió con la cabeza en señal de comprensión. Ah, esa villa, no me extraña. Edward parpadeó. ¿De verdad esa casa era tan famosa que incluso gente desconocida la conocía? Comillas podría decirme exactamente qué ocurrió en esa villa, solo oí que hubo un asesinato. Así es, la familia del amo, compuesta por 6 personas, un mayordomo, 2 sirvientes y 4 esclavos, todos muertos en una sola noche. El hombre chasqueó la lengua, si se tratara solo de un asesinato, la gente no estaría tan asustada. El problema es que, parece que murieron en una matanza mutua. Es decir, más de 10 personas que habían vivido pacíficamente juntas se volvieron unas contra otras en plena noche, matándose entre sí hasta que no quedó ni un alma. Lo más aterrador, cada una tenía una sonrisa espantosa y siniestra en el rostro al morir. Mientras hablaba, el hombre se estremeció, el miedo aflorando como si el solo recuerdo lo helara. Esta descripción apuntaba claramente a una intervención sobrenatural, una matanza mutua, la instigación de una bruja, o tal vez el control por parte de espectros. Edward arqueó una ceja. Comillas, ¿y qué dijeron la iglesia o las autoridades? Al final, simplemente lo anunciaron como un caso de asesinato, sin explicación de la causa, sin culpable. Simplemente lo archivaron discretamente. El hombre negó con la cabeza. Ese tipo que te alquiló el lugar es realmente. G. Edward soltó una risita. Está bien, he visto muchas cosas a lo largo de los años, peores que esa villa, no hay nada que temer. Hizo una pausa. Además, ya viví allí solo durante 4 o 5 días. ¿Acaso no estuve perfectamente bien? Comillas, increíble. El hombre le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, pero la verdad es que la gente con tu valentía es escasa, lo que significa que, encontrar un mayordomo dispuesto a trabajar allí podría ser, un poco difícil.
Difícil. Edward sonrió levemente. La experiencia me ha enseñado que no existen los problemas difíciles. Simplemente significan que el precio no es el adecuado. El hombre asintió y luego negó con la cabeza. Tienes razón, pero la mayoría de los mayordomos experimentados y habilidosos no son precisamente pobres. No arriesgarían sus vidas solo por dinero. De hecho, cuanto más alto sea el sueldo, más se confirma que la casa es peligrosa. Claro que, si ofreces una cantidad desorbitada, alguien se arriesgará. Pero, pensándolo bien, con tanto dinero, ¿por qué no mudarse? ¿Por qué insistir en vivir en una casa encantada? Se inclinó hacia mí, bajando la voz con aire de complicidad. Conozco a algunos nobles en la avenida du Boulevard. Su situación económica es crítica, aunque guardan las apariencias al no alquilar sus casas. Pero eso es negociable. La reputación es importante, claro, pero no pueden comer orgullo, ¿verdad? Edward lo entendió ahora. El hombre estaba rondando para ofrecerle otras villas. Si Edward aceptaba, recibiría una comisión tanto por conseguir una nueva residencia como por contratar un mayordomo. 2 comisiones de golpe. En verdad, ¿su oficio era la lengua? Aún así, la lógica era sólida. Si ofrecía una suma absurda por un mayordomo en una casa encantada, resultaría sospechoso. Tal como dijo el hombre, con tanto dinero, ¿por qué no mudarse a un lugar mejor? A menos que tuvieras algún motivo oculto para aferrarte a una propiedad maldita. Pensando esto, Edward dijo con naturalidad, tienes razón. En ese caso, te pediré que me presentes a esos nobles. Con mucho gusto a su servicio, señor. El hombre hizo una reverencia con satisfacción. Ah, por cierto, me llamo Elan. Edward le estrechó la mano. Entonces, por aquí. Primero, permítame mostrarle algunos mayordomos excelentes. Si alguno le llama la atención, también puede ayudarle con el asunto del alquiler de una nueva villa. Ningún problema. Por favor, tome asiento aquí. Elan condujo a Edward al salón del vestíbulo. Chasqueando los dedos hacia una criada, ordenó, traigan a este caballero, el señor Sparrow, el mejor café Fermo del sur. Yo iré a buscar los perfiles de los mayordomos. Se marchó apresuradamente. Poco después, una criada se acercó con una taza de café humeante, pero antes de que pudiera alcanzarlo, aún a 3 o 4 metros de distancia, un hombre se adelantó repentinamente, le arrebató la taza y la colocó rápidamente delante de Edward. Que lo disfrute, señor Sparrow. Sonrió con suavidad. Hablando de bebidas sureñas, la mayoría elogia su cerveza, lúpulo brillante, malta rica, suave al paladar, apreciada incluso por la nobleza. Pero los granos de café son igual de excelentes. Tienen un ligero aroma a caramelo, ni amargo ni áspero, con un sutil regusto dulce. Solo los verdaderos conocedores lo saben. La criada, nerviosa, intentó protestar, señor. Está bien, continúa con tus deberes. Edward la despidió con un gesto. Levantó la taza, dio un sorbo y asintió. Gracias por la lección, señor. El recién llegado aparentaba unos 30 años, tenía el pelo rubio y los ojos azules, era sorprendentemente guapo, casi rivalizando con Emlyn, el referente personal de belleza de Edward. Vestía un traje que le quedaba muy bien, claramente antiguo pero cuidadosamente conservado, sin una sola arruga. Se sentó sin ser invitado frente a Edward y se presentó con fluidez. Permítanme, Dubois de Lorraine, heredero de la familia del barón del Kumquat en el reino de Intis. Nunca había oído hablar de ello. Al ver la expresión de Edward, Dubois sonrió. Ah, puede que no hayas oído hablar de nosotros, pero lo importante es esto, puedo cumplir a la perfección con todos los requisitos que tengas para un mayordomo. Aunque soy de noble cuna, mis mayores me instruyeron en administración. Sé cómo ser un excelente administrador. Además, conozco bien los círculos nobles de Intis. Puedo servirte de puente para entrar en su mundo. Edward tomó otro sorbo de café y luego dejó la taza. Continúa. Lo más importante es que comparto tu valentía. No le tengo miedo a esa casa maldita de la calle Rose. Así que solo tienes que pagarme el salario habitual. Edward arqueó una ceja. Comillas, pero no eres noble, ¿porque querrías ser mayordomo? Dubois levantó un dedo solemnemente. Eso no importa. Mi única petición es que, al contratarme, me proporcionen un traje nuevo, del último modelo. Verás, aunque este es mi favorito, es demasiado viejo. Si te lo pongo, podría avergonzarte. Tosió levemente. Si fuera posible, un traje nuevo de vez en cuando, para guardar las apariencias, sería aún mejor. Capítulo 460, Dubois. Otro obsesionado con los trajes.
Edward pensó inmediatamente en el hermano menor de la condesa Akasa, pero el hombre que tenía delante claramente no era un vampiro. El hermano de Akasa era un vampiro de sangre pura que había vivido durante siglos. Comillas, ¿por qué? Porque un traje es mi armadura de batalla. Podría prescindir de la comida, podría prescindir del vino, pero jamás podría prescindir de mi armadura. No, me refería a, ¿por qué debería acceder a esta exigencia tuya? Dubois sonrió con picardía. Usted busca un buen mayordomo. Yo busco trabajo. Una combinación perfecta, ¿no cree? Pero deberías haberlo sabido hace un momento, ya le he pedido a Eland que me busque otra casa. Debe creerme, señor. Esos nobles son unos verdaderos esclavos. Incluso si quisieran alquilar o vender sus casas, solo el proceso de contactarlos, negociar y regatear el precio llevaría al menos un mes. ¿Dónde se alojaría durante ese tiempo? ¿En un hotel? ¿O en su residencia actual? Edward siguió su razonamiento. No puedo acostumbrarme a vivir en hoteles. Exacto. Así que, aunque te mudes de verdad, seguirás necesitando un mayordomo para que se encargue de todo. Y en cuanto a los mayordomos que Eland te está presentando, no se atreverían a poner un pie en el número 7 de Rose Street. Pero yo sí, y además. Antes de que pudiera terminar, alguien lo apartó bruscamente. El rostro de Eland se contrajo por la risa forzada. Dubois, ¿qué tontería estás diciendo ahora? Comillas, vamos, ¿acaso no es obvio? Estoy buscando trabajo. Disculpe, pero el señor Sparrow es mi cliente. Dubois hizo un puchero, pero luego se inclinó hacia él. Señor Sparrow, piénselo bien, lo estaré esperando afuera. Una vez que se marchó, Eland le entregó una carpeta a Edward. Señor, aquí tiene 5 mayordomos que he seleccionado cuidadosamente para usted. Todos ellos han servido a la alta nobleza anteriormente, sus capacidades están fuera de toda duda. Edward abrió el archivo con indiferencia, hojeándolo mientras preguntaba, ¿ese tal Dubois, cuál es su historia? Oh, solo un noble caído en desgracia, aunque sí tuvo unos años de gloria. Los labios de Eland se curvaron en una extraña sonrisa, pero su gloria, bueno, digamos que no fue precisamente honorable. Seguir. Se rumorea que se acostó con más de una dama de la nobleza y señoritas jóvenes aquí en Treveris. Edward parpadeó brevemente, atónito. Luego, al recordar el aspecto de Dubois, que era casi comparable al de Emmeline, su propio referente personal de hombre más guapo, le pareció creíble. Comillas y luego. Bueno, una vez que salieron a la luz esos escándalos, por supuesto que se convirtió en la pesadilla de todos los nobles. Estaban esperando el día en que apareciera muerto en alguna cuneta. Pero de alguna manera, logró infiltrarse en la iglesia del dios del vapor y la maquinaria, de hecho, llegó a ser sacerdote en la gran catedral de Treveris. Con ese estatus, por mucho que los nobles lo odiaran, tuvieron que contenerse por respeto a la iglesia. Edward hizo una pausa a mitad de la página. Comillas, estás diciendo que Dubois era sacerdote de la gran catedral de Treveris. Entonces, ¿por qué está solicitando un puesto de mayordomo ahora? Porque la iglesia lo expulsó después. Comillas, ¿por qué? Estaba consolando a cierta noble durante su confesión, y terminó consolándola en la cama. Por suerte, al menos, sabía que no debía hacer eso dentro de la catedral, o si no, ja. Edward preguntó con gran interés, entonces, puesto que fue expulsado, ¿por qué sigue vivo y en buen estado de salud? Eso no lo puedo asegurar, pero los últimos años han sido duros para él, vendió todo lo que pudo y ahora apenas sobrevive, incluso tiene que buscar trabajo. Aún así, si de verdad pretende entrar en el círculo noble de Treveris, señor, le aconsejaría que se mantuviera lo más alejado posible de él. Por supuesto, lo entiendo. Pero la razón por la que quiero entrar en el círculo noble de Treveris es para usarlo como trampolín para acercarme a la iglesia del vapor y la maquinaria, y luego encontrar a Rhodes. Edward cerró la carpeta. Comillas, ¿puedo llevármela? No podré tomar una decisión de inmediato. Por supuesto, no hay problema. Bien, entonces te dejo el asunto de las casas, manténme al tanto. Te acompañaré a la salida. Cuando ambos salieron del vestíbulo, Dubois se levantó de un salto, sonriendo ampliamente. Señor Sparrow, ¿lo ha pensado un poco más? Sigo pensando. Edward sonrió levemente y siguió caminando. Eland resopló, este caballero está decidido a entrar en la nobleza de Treveris, deberías rendirte ya. Dubois solo soltó una risita, eso no es seguro. Siguió rápidamente a Edward, manteniéndose a 3 o 4 metros de distancia hasta que llegaron al mercado de esclavos. Allí, vio que el señor Sparrow disminuía el paso e inmediatamente acortó la distancia.
Comillas, ¿cuántas personas cree que se necesitan para dotar de personal adecuadamente al número 7 de Rose Street? Eso depende de sus objetivos, señor, dijo Dubois con una sonrisa amable. Si de verdad desea unirse a la nobleza, como sugirió Elando, le recomiendo, un mayordomo, 2 sirvientes, 4 esclavos, 2 cocineros, 2 jardineros, 2 cocheros, un manitas y una enfermera. Claro que nada de esto me incumbe, ya que es evidente que no me contratará. Comillas, ¿y si te contrato? Lo mismo, solo que, sustituyan al mayordomo por mí. Edward soltó una risita. En realidad, si te contratara, creo que podríamos reducir esa cifra a la mitad. Dubois parpadeó confundido. Comillas, ¿por qué? Porque con una celebridad como usted como mayordomo, ya no necesitaría socializar con los nobles de Treveris. Eso también significaría que no tendría oportunidad de invitarlos a banquetes y demás. Dubois parecía completamente inocente. Comillas, oh, pero señor, incluso sin mí, el simple hecho de que alquile esa casa sería suficiente, ningún noble se atrevería a visitarlo allí de todos modos. Coma, eso es cierto. Edward sacó 100 fergins y se los entregó. Primero, ayúdame a encontrar 2 trabajadores capaces para traer de vuelta. El resto puede esperar. Un placer, señor. Dubois hizo una reverencia de caballero impecable, luego se dio la vuelta y se marchó. Dubois es un bellonder. Edward arrojó la moneda de oro. El número cayó boca arriba, negativo. TSK, acostarse con tantas damas nobles, luego unirse a la iglesia como sacerdote, e incluso después de ser expulsado lograr sobrevivir, debe tener alguna habilidad especial o algún origen especial. En cualquier caso, ambas opciones podrían ser útiles. Mi propósito es, en realidad, mucho más sencillo que cuando Klein interpretó al adinerado Dwayne Dantes. Solo quiero conocer a Rhodes y hacerle algunas preguntas. Así que todavía existe la posibilidad de tomar un atajo. De vuelta en la villa de Rose Street, Edward retrocedió 4 pasos y entró en el castillo de Sefira. Con un mechón del cabello de Dubois en la mano, comenzó una adivinación. Contratar a Dubois me perjudicará. El cristal verde giraba en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que significaba que no había peligro. Se recostó y entró en un sueño. Esa es la razón por la que Dubois se puso en contacto conmigo por su cuenta. En el paisaje onírico y nebuloso, Dubois era expulsado de una posada, con su equipaje y pertenencias esparcidos por el suelo. Lo sentimos, señor Dubois, ya nos debe un mes de alquiler, no nos queda más remedio que desalojarlo. Dubois se enfureció. Está bien, pero tenías que empujarme, este es mi traje favorito. Alisó cuidadosamente las arrugas de su chaqueta antes de recoger el resto de sus cosas. Uf, de verdad necesito encontrar la manera de ganar dinero. La escena se desmoronó y cambió. Dubois apareció en el número 7 de Rose Street. Estaba a punto de trepar ágilmente el muro cuando se quedó paralizado a mitad del movimiento. ¿De verdad alguien se atrevió a vivir aquí? ¡Qué barbaridad! Si me cuelo ahora para robar cosas, ¿eso contaría como robo? No. Pero, todavía hay muchos objetos de valor en el sótano. La visión se rompió de nuevo. Esta vez, Dubois estaba deambulando por el mercado laboral cuando escuchó a alguien más adelante. Señor, ¿me podría indicar la dirección que está alquilando? Número 7 de la calle Rose. Dubois se pellizcó la barbilla pensativo. El sueño terminó ahí. Edward abrió los ojos, sorprendido. Comillas, así que de verdad vino solo por dinero, no por un salario, sino para llevarse los objetos de valor del sótano. Su lógica era realmente extraña, no estaba dispuesto a cometer un robo descarado, pero no tenía ningún problema en entrar a escondidas bajo el pretexto de trabajar. Sin embargo, si intentara algo así, se estaría poniendo directamente en manos de Edward. Convencido de que Dubois no representaba una gran amenaza, Edward abandonó el castillo de Sefira y regresó a la realidad. Esperemos que este tipo realmente me ahorre algunos problemas. Bajó de nuevo al sótano. En efecto, el lugar estaba lleno de frascos, botellas y todo tipo de trastos. Nada que pudiera identificar de inmediato como valioso. Lo dejó todo intacto, al fin y al cabo, había que dejar el cebo donde pudiera ser tomado. Antes del mediodía, Dubois regresó, acompañado de un joven y una mujer de unos 20 años, hasta el número 7 de la calle Rose. Buenas tardes, señor Sparrow. En el instante en que cruzó el umbral, Dubois hizo otra reverencia. La tarea que me encomendaste ya está cumplida. Estos 2 son unos esclavos excelentes que he seleccionado cuidadosamente para ti, sanos, rápidos, inteligentes y extremadamente obedientes. Esta es Endili, de ultramar. Llegó a Intis voluntariamente con las flotas coloniales.
Comparado con su tierra natal, vivir como esclava en Treveris es mucho mejor, así que no nos guarda ningún rencor. Incluso tomó la iniciativa de aprender intisiano. Comilla se ofreció voluntariamente para ser esclava. Originalmente, quería ser empleada doméstica, pero al carecer de documentación, la única opción que le quedaba era la esclavitud. Endili se parecía a los nativos que Edward había visto en las Islas Rorstead. Su aspecto no era particularmente llamativo, pero aún conservaba vestigios de vitalidad juvenil. Sus ojos rebosaban de curiosidad, muy diferente de la mirada abatida de la mayoría de los esclavos. Saludos, estimado maestro. Se apresuró a avanzar, a punto de arrodillarse. Manténganse de pie. No me gusta que la gente se arrodille ante mí. Dubois presentó al otro, este es Osaine, un intisiano. Ha sido esclavo desde niño. Tras la quiebra de su anterior amo, fue revendido en el mercado de esclavos. Por suerte para él, a pesar de su condición, nunca fue maltratado. Así que, al igual que Endili, no guarda rencor hacia los forasteros. Saludos, honorable maestro. Osaine hizo una profunda reverencia. La mayoría de los esclavos tienen historias trágicas, pobreza, guerra, secuestro. Aunque fueron adiestrados por sus dueños, en el fondo aún albergan resentimiento. Y ese resentimiento es como un polvorín, nunca se sabe cuándo puede estallar. Señor Sparrow, puesto que acaba de llegar a Treveris, tendrá que empezar de cero con todas sus relaciones sociales. Los esclavos domésticos, por muy humilde que sea su condición, serán inevitablemente las personas más cercanas a usted durante bastante tiempo. Por eso los elegí a estos dos. Tras terminar, Dubois sacó 2 documentos de su abrigo y se los entregó. Aquí están sus contratos de esclavitud. Cuando se percató de que el interior de la casa había sido completamente redecorado, se quedó paralizado por un instante antes de disimular su sorpresa con naturalidad y fingir que no se había dado cuenta. De acuerdo, entonces te los dejo. Que empiecen por ordenar el jardín. Las herramientas están en ese cobertizo. Dubois echó una mirada hacia atrás. Ambos comprendieron de inmediato, buscaron herramientas y se pusieron manos a la obra. En ese momento, Edward le entregó la carpeta con los candidatos a mayordomo. Ayúdame a decidir, ¿a cuál debo elegir? Dubois lo hojeó rápidamente, con expresión desconcertada. Señor Sparrow, ¿quiere decir que quiere que elija un mayordomo para que me reemplace? Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.